buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Comenzamos hoy una nueva edición de Dos Tercios, un programa que radiografía el proceso constituyente, y esta semana vamos a hablar fundamentalmente de la aprobación del reglamento constituyente, un hito sin duda, un hito que destaca por el tiempo que se usó en su desarrollo, y también destaca por cierta falta de congruencia en algunos de sus artículos o subreglamentos. Entonces, probablemente hay allí la semilla de futuros malentendidos y de futuras tensiones. Habría sido deseable tal vez contar con un reglamento eh, impecable en términos de su lógica de funcionamiento, en el sentido que nos ahorre energías y permita concentrarse en lo importante, en el articulado de la Constitución. Pero las cosas son como son, los días son como vienen y las constituciones son como se van haciendo. Entonces, en eso estamos y vamos a comentar eso con nuestro querido amigo Patricio, quien como siempre nos trae un buen resumen de la semana. ¿Cómo estás, Patricio? Yo muy bien, Alejandro, ¿cómo están ustedes, estimados auditores? Tal como tú lo acabas de decir, una semana que destaca fundamentalmente por dos noticias de carácter político. La primera de ellas, el caso de investigación periodista a nivel mundial llamado Pandora Papers, en alusión al mito griego de la caja de Pandora que afecta, entre otros personajes, al presidente Piñera y esa piñericosa tan característica de él de ser económicamente una persona especuladora, ¿no? Y lo segundo es que la Comisión Constitucional, la Convención, finalizó el despacho de sus reglamentos y se confirma que el emblemático día 18 de octubre se iniciará el trabajo de las 7 comisiones temáticas que se darán a la tarea de redactar una nueva constitución para Chile, trabajo que se realizará en los próximos 9 meses. También, Alejandro, en este contexto, la Convención Constituyente aprobó la idea técnica de los plebiscitos dirimente, que ya lo comentamos en la semana pasada, un tema que en todo caso debe ser objeto de reforma constitucional, y está por verse si efectivamente en el Congreso patrocinarán esta condición para que en la eventualidad la Convención Constituyente, cuando no logre acuerdos sobre ciertas temáticas o artículos de la nueva Constitución, sea la ciudadanía quien finalmente decida. Esta situación ha generado, como lo hemos conocido por la prensa, mucha controversia entre los distintos sectores políticos de la Convención. También, en términos políticos electorales, encontramos que hay varios flancos abiertos que de seguro influirán en la redacción de artículos de la nueva Constitución. No solamente las campañas presidenciales, senatoriales, de diputados, de consejeros regionales, sino que está tensionado el ambiente político por el cuarto retiro de los fondos de la AFP. Y todo esto ocurre en un momento donde Alejandro, la mesa de la convención, ha declarado que esta constitución se va a redactar en un contexto de emergencia climática y ecológica. Pero yo quiero recordar algo. Nosotros nos conocimos hace muchos años atrás, Alejandro, en el tema de la reforma procesal penal, y ahí hubo consenso posterior de que tal vez la forma didáctica pedagógica no fue bien presentada a la ciudadanía por las grandes expectativas que se logró y por los desencantos que hubo después. Entonces, quiero preguntarte, antes de abordar las dos temáticas principales de esta semana, que hablemos algo de pedagogía. ¿Se necesita que esta nueva constitución sea presentada a los chilenos no como una noticia, sino como una forma, en forma pedagógica, didáctica, de hacerla comprensible, de una metodología que prepare a los chilenos fundamentalmente para lo que va a ser este plebiscito de salida? Sí, se necesita sin duda mucha pedagogía, mucha educación y transferencia en términos de que una constitución no es sino un proyecto complejo codificado en lenguaje jurídico, y eso sin duda equivale en muchos términos a una, a una eh, a un artefacto, como por ejemplo serían los planos de un teléfono celular. No, Sí. podemos usar el teléfono celular, pero no necesariamente entender su funcionamiento, y menos emprender su desmontaje y armado posterior. Entonces, algo parecido ocurre con las ideas de una constitución. Por más que se simplifique, por más que tratemos semana a semana de ir
no perdiendo el hilo, es una propuesta muy compleja y en ese sentido, por supuesto que se hace necesario enseñar harto y no solo en términos voluntaristas como se ha planteado dentro de la Asamblea, en esta idea de salir a recorrer y mostrar algunos PowerPoint, ¿cierto? O algunas arengas constituyosas en el sentido de más bien dar por hecho los deseos de los constituyentes, que ya hemos dicho, son una 150ª parte de todo lo que allí se discute. Lo que cada persona piensa es una pequeña porción de lo que finalmente tiene que emerger allí, por más que se parezcan los pensamientos de las personas. En ese sentido, entonces, sí hay que educar mucho, pero el proceso constituyente tiene una particularidad. Esto es como cuando uno se construye una casa y durante el proceso de la construcción la casa tiene una forma horrorosa, por más bella que termine siendo. Entonces la casa de todos, creo que por una regla pedagógica debe terminarse primero y luego comenzar a enseñarse, porque si no, lo que uno empieza a enseñar es una parte de lo que se está haciendo y esa parte puede lucir no solo incompleta, sino desordenada, puede lucir con debilidades, con fealdades y por lo tanto en este periodo yo creo que es importante abocarse a construir esa casa de todos y luego mostrarla y enseñar cómo funciona. Por ahora, la mejor enseñanza es instalar un proceso de discusión constituyente democrático, pluralista, sin censura, sin trampas, y esa sería la principal lección y legado de este periodo, del periodo de construcción. Muy bien. Te propongo que hablemos algo de historia, algo de mitología griega. El mito de Pandora, que tiene muchas enseñanzas y también tiene muchas moralejas. Lo vamos a comentar el día de hoy, pero con el siguiente enfoque, porque se está diciendo hace mucho tiempo que estamos en el término de un periodo muy interesante, 40 años de la historia chilena en lo político, y que afecta fundamentalmente al sistema presidencial, al régimen presidencialista que hemos tenido. Un consorcio, Alejandro, internacional, un consorcio internacional de periodistas independientes, del cual forma parte de CIPER Chile, dio a conocer una investigación que tiene impacto mundial fundamentalmente porque deja en evidencia que una cantidad importante de millonarios y de billonarios y trillonarios también, entre ellos políticos, artistas, empresarios que evaden impuestos en sus territorios nacionales a través de transacciones comerciales que realizan fuera de su país, en paraísos fiscales, ¿no? En un escándalo que se ha llamado Pandora Paper. Pandora fue la primera mujer creada por Zeus en la mitología griega, es más conocida por la caja de Pandora, una caja que contenía en su interior todos los males y desgracias que la humanidad podía padecer y sufrir, ¿no? A Pandora le habían dicho que no abriera la caja, la abrió finalmente por porfiada, y terminó abriendo una caja y liberando ciertos males que afectan hasta el día de hoy toda la humanidad. Las enfermedades, la locura, el vicio, ¿no? La tristeza, el crimen. Y solamente dejó encerrada a Pandora ahí en su cajita la esperanza. Esta metáfora de la caja de Pandora pone nuevamente a la figura del presidente Sebastián Piñera y su actitud crónica de especulador económico, como lo comentamos, en el primer plano de la noticia nacional. Recuerda una vez más esa nefasta relación entre poder político y poder económico, que fue tal vez uno de los fundamentos del estallido social y además tiene el potencial de transformarse en un serio problema político porque se busca en una acusación constitucional, también se está transformando en un problema judicial. Recordemos que en Chile opera a veces la doctrina Abbott del fiscal nacional, fiel a su estilo, ¿no? De muchas veces que los problemas judiciales no se transforman finalmente en problemas políticos, ¿no? Recordemos el caso de financiamiento ilegal de la política. Pero volviendo al tema central, Alejandro, ¿qué tan problema es que se destape la caja de Pandora en nuestra política chilena? ¿Da para destituir un presidente o se echará tierra a este caso como ocurrió con el caso de Penta y Soquimich? Pero fundamentalmente, ¿cómo afecta el sistema presidencial? Finalmente va a ser la lápida que va a sufrir este modelo económico, político, perdón, que nos ha acompañado durante tantas décadas en Chile. Para empezar, yo recordaría
una frase que hemos venido deslizando, que no es nuestra, pero que al menos compartimos, como una consigna a tener presente. La nueva política latinoamericana, o si uno quiere saber cómo va a ser el futuro político de Latinoamérica, hay que fijarse en el Perú, lo hemos dicho. Eh, y esta semana, a propósito del Perú, vimos cómo funcionan los regímenes no presidenciales, democráticos y no presidenciales. Yo creo que en ese sentido Perú ha dado muestra hace rato de varias cosas, de que regímenes no presidenciales puros, digamos, funcionan y finalmente pueden existir, pero existen precariamente. Y en ese sentido, creo que este escándalo, que en realidad es un escándalo recurrente, cada 3 o 5 años aparecen Pandora's Gates, ¿no es cierto? Porque la relación entre la política y la economía y la producción y la finanza es antiquísima. O sea, eh, según algunos barbones historiadores, comenzó con la primera acumulación en la edad primitiva, cuando algunos individuos empezaron a acumular más bienes que el resto, en virtud de su fuerza, de su astucia o en virtud de factores favorables. Y fueron generando poderes y fortunas, y esa relación ha sido eterna. Entonces, yo no la condenaría como nefasta. Lo que pasa es que hay algo que la ha vuelto nefasta a los ojos nuestros en los últimos años. Y una de esas cosas que la vuelve nefasta es que se descubre en virtud de la transparencia que se ha ido instalando en la sociedad, a partir de que pretendíamos entrar en la OCDE. Ojo, para los niños crédulos, eh, nosotros nos volvimos transparentes por querer ser más capitalistas, no por querer ser más democráticos. Nuestra firma inicial para entrar a la OCDE nos obligó a generar estándares de transparencia. Y desde allí para adelante hemos visto cómo se manejan las cosas. Tampoco es porque tengamos una prensa tan viva y tan éticamente comprometida con la información. La verdad es que está más bien comprometida con el poder económico y necesita generar movimientos, generar tensión, generar drama, abrir cajas para poder seguir vendiendo atención, porque básicamente, y cerrando ya esta divagación, la metáfora de Pandora es la metáfora sobre la curiosidad, sobre la disconformidad. Y por lo tanto, no solo en este caso de estos trámites económicos, porque son absolutamente legales, no es que sea ilegal. Existen los paraísos fiscales para eso, para que la gente pueda optar entre tener su platita aquí o tener su platita allá. En un país que está discutiendo que quiero tener mi platita de la AFP en el bolsillo, no veo por qué tanta escandalera, porque alguien quiere tener su platita en otra cuenta, ¿cierto? Si seguimos así, pronto todos vamos a querer tener la platita en más de alguna cuenta, porque la verdad es que esta es una fórmula vieja, muy vieja, para darle seguridad a los inversores. El problema es que nosotros no somos inversores en su mayoría y vemos con desconfianza aquello. Y en términos de si esto va a acabar con el régimen presidencial, yo creo que no, pero sí va a acabar con la pretendida estrategia de Sebastián Piñera de elegirse en un presidente icónico de la modernización, de la pujanza de un país con un modelo de libre mercado a ultranza. Eso sí que yo creo que se destruye con toda esta lógica y con las acciones posteriores, porque finalmente de lo que se está hablando es algo que ya se había visto y que ya se sabía y que era parte de las investigaciones de hace años atrás, solo que ahora, como bien hemos venido anunciando, alguien encontró
nueva arista, o una nueva forma de abordar la arista, una forma que permite hablar, que permite especular. Y en ese sentido, seguramente van a seguir comprando y disfrutando de la música de Shakira, viendo a los futbolistas y a los deportistas sin hacerle ningún reparo, porque también transan en las Islas Vírgenes, ¿cierto? Y llevan para allá su fortuna, pero extrañamente a otros personajes que todo el mundo sabe que no es de nuestra simpatía para nada, pero se les aplica una vara totalmente distinta para medir estas cosas. Así que va a haber harta discusión, es un proceso largo, si llega a alguna parte, va a llegar cuando Piñera ya esté fuera del poder y por lo tanto no va a incidir en otra cosa que en generar ruido, bullicio, bochinche, que es lo que se necesita en este rato. Que él lo necesita es lo que estamos tratando de aclarar todo el tiempo en este programa. Por ahora la prensa necesitaba bochinche, y hay bochinche. Otros se subieron al chorro y ya necesitan bochinche, y para allá vamos. Pero es una forma muy amarillista de política en realidad. Sí, en realidad. Vamos a algo más edificante. Este 18 de octubre, por fin, se inicia el trabajo de las 7 comisiones temáticas. Son 7 comisiones temáticas que van a abordar distintas temáticas relacionadas con nuestra constitución nueva, ¿no? Se va a integrar por paridad de género, va a ser un plurinacional y equidad territorial. Ese es el perfil de quienes van a conformar cada una de estas 7 comisiones. Alejandro, te propongo un ejercicio bien rápido, porque son 7 comisiones, nos quedan como 15 minutos de programa, pero algunos conceptos sobre cada uno de ellos, de los que se desprenden, ¿no? Hace un tiempo atrás, en una publicación que se llama el Diario de la Tercera, que se llama Tu Match Constituyente, hizo una encuesta a los 155 convencionales y les preguntó cuáles eran las temáticas más importantes que ellos querían instalar en estas comisiones temáticas, y salió un resultado súper interesante. La primera comisión se llama de Sistema Político de Gobierno, de Poder Legislativo y de Sistema Electoral. Y tú ya diste respuesta recién respecto de si está o no en crisis el régimen presidencial, pero ahí los convencionales constituyentes abordan ciertos temas. Por ejemplo, se dice que podría haber una mirada hacia el sistema semipresidencial, se habla también de un Congreso unicameral, de hacer algún tipo de modificación al sistema de Hon, de elección electoral, y también darle una vuelta a lo que podría ser el voto obligatorio que se está reponiendo nuevamente a nivel de Congreso. Concepto, Alejandro, respecto de estos 3 temas: un modelo semipresidencial, una cámara, un Congreso unicameral, el sistema de Hon, el voto obligatorio, ¿serán temas en esta comisión constitucional? ¿Cómo están los ánimos? Yo creo que sí, pero como están las cosas, les recomendaría mirar el Perú. Alejandro, y en la segunda comisión sobre esto, se trata de los principios constitucionales, sobre la democracia, sobre la nacionalidad y también sobre la ciudadanía. Y la duda que tiene la gente en realidad en la calle a través de lo que se desprende de esta convención es si seguiremos siendo república. Ha sido un tema conceptualmente inquietante para mucha gente. Si lograremos, a través de estos artículos de la Constitución, lograr una suerte de democracia más participativa. Y fundamentalmente, ¿cómo ves tú el rol de los partidos políticos y de los independientes en esta nueva Chile, digamos, el futuro a partir de esta Constitución? Bueno, yo creo que vamos a seguir siendo república porque no hay, salvo las conmociones mentales que están ocurriendo, que ocurren por épocas también, no hay conmociones suficientes como para pretender cambiar una tradición que mal que le guste a alguien es una tradición bicentenaria. Y además el sentido común recomienda mantener las marcas, a menos que las nuevas marcas, y una república siempre es una marca, que las nuevas marcas sean potentes y pujantes y tengan algún mercado potencial, para usar un concepto que puede irritar, pero que revela bien de qué estamos hablando. O sea, por supuesto que los partidos políticos van a cambiar, pero no van a cambiar por el proceso constituyente.
eh, van a cambiar porque la sociedad ha cambiado en relación a los partidos políticos en el mundo, y este es un proceso en que está en su parte más baja, pero probablemente con el transcurso de las décadas va a cambiar la relación hacia los partidos políticos también. La explicamos en unos capítulos atrás. Hoy día la democracia, el legado de la concertación, para decirlo de algún modo, hace que los chilenos sean mucho más libres, que se acuesten hoy día sin pensar a qué señor o a qué señora deberle su lealtad y su alma. Y por lo tanto, pueden darse el lujo que no le importe la política. Y eso es un logro de la sociedad, es un logro de la democracia y hay que cuidarlo de todas maneras porque podría mañana cambiar de otra forma y lo echaríamos de menos. Siempre se echa de menos lo que no se tiene. Una regla de la vida, en realidad. Ajá. Alejandro, en la tercera comisión se llama de forma de Estado, de ordenamiento, de autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, gobiernos locales y organización fiscal. ¿Eh? Son nombres larguísimos, pero abordan ciertas temáticas. Y aquí surgen conceptos que también lo hemos visto y lo hemos tratado acá en nuestro programa. Primero que se está hablando de que finalmente se defina el Estado de Chile como Estado plurinacional y multicultural. También cuáles son los principios que deberían refundar un proceso de regionalización, eh, el concepto del territorio, cómo se instala dentro del Estado, cómo se configura también en nuestro Estado político, el rol del Estado, si va a ser un Estado social o un Estado subsidiario. ¿Por dónde va la mano, crees tú, en estos conceptos que se están mencionando respecto de esta comisión? Hay que decir que esta es la comisión más compleja en términos de que representa un berenjenal ideológico, digamos. Entonces, un enredo para traducirlo. Y ahí están los deleuzianos, están los Foucaultianos, están los marxistas de siempre, están los conservadores de siempre, tratando de conservar y redefinir el territorio, desterritorializar es la consigna. Y ahí yo creo que se van a perder muchos literalmente perder y figuradamente también, como ya hemos visto que ha pasado con nuestro constituyente, flamante constituyente que ha sido absorbido y abducido por las comisiones territoriales. En alguna parte del territorio está, pero en este no se ve. Así aparece. La comisión número 4 es sobre derechos fundamentales y que ha sonado muy fuerte, digamos, dentro de la prensa y de lo que se debate ahí en la convención, sobre el trabajo que está asociado a un sueldo, sobre el tema de la salud, sobre el tema de la vivienda, sobre el tema del nuevo modelo de previsión social y también el tema de la educación en el concepto de la libertad de enseñanza y conceptos como la libertad, la igualdad, la vida, el tema del aborto, el tema de la eutanasia, son varios conceptos que están asociados y lo comentan los convencionales constituyentes. ¿Algún concepto, alguna idea sobre esta cuarta comisión, Alejandro? Yo creo que es la comisión más importante de todas porque es de la sensatez que las propias necesidades instalan. Y no nos olvidemos que antes del estallido y antes de la salida constitucional, estos eran los problemas que más le importaban a los chilenos y no los que hemos venido enunciando en las comisiones anteriores y los que vamos a seguir enunciando en las comisiones posteriores. Por lo tanto, ver de qué manera constitucionalmente se generan las bases para resolver estos problemas que son crónicos además, es quizás lo más importante desde el punto de vista político y estratégico. Y sin embargo, una de las comisiones que menos suena, o sea, incluso en temas de educación, por ejemplo, que es lo que nos importa, prácticamente pareciera no tener importancia la educación, salvo como agitación. Y lo que es muy, muy básico, por supuesto, en relación a las necesidades futuras de un país como el nuestro, con tantas aspiraciones y con tantas delicadezas que requieren tener una sociedad refinada y compleja, y eso es solo posible mediante una buena educación. Con la mala educación, en realidad se termina siempre destruyendo la institucionalidad.
y en una encrucijada como esa en la que estamos. Así es, sí. La quinta comisión, Alejandro, es una comisión que se llama de Medio Ambiente, de Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Y en capítulos anteriores, nuestros auditores recordarán, hemos abordado pensamientos de ciertos autores, pero hemos concluido que nuestra sociedad es hiperconsumista, hiperindividualista, y aquí aparece en esta comisión como tema central el modelo neoliberal que nos ha acompañado hasta el día de hoy y obviamente el agua. Hace pocos días acá en el Valle de la Concagua hemos tenido unas manifestaciones en torno a esta temática. ¿Debemos mejorar el modelo económico neoliberal o hay que cambiarlo en cómo es el espíritu del chileno, cómo es nuestra psicología hiperconsumista, hiperindividualista? ¿Cuál es tu percepción de este tema, Alejandro? Sin duda que tenemos que mejorar el modelo, es como la vieja pretensión campesina de tener un mejor caballo, pero no por eso a la gente se le ocurrió ponerle 5 patas al caballo, 6 patas, digamos. No, finalmente lo reemplazaron por medios mecánicos en apariencia mejor, pero que, o sea, como se ha visto, luego de 100 años son complejos y hay que reemplazar por unos nuevos. En ese sentido, el modelo que nos demos debe permitir que los chilenos sigan acumulando mayores capacidades, mayores autonomías, mayores libertades, mayores posibilidades y ojalá no sumirnos en la pobreza y en el estancamiento. Y eso es una ecuación dificilísima. O sea, si la comisión para resolver los problemas como la salud, la educación era clave, esta comisión yo la llamaría la comisión de la cordura. Y no sé si tanta cordura hay en esa comisión, porque como hemos visto, la economía es un mecanismo presente durante toda la historia, es un mecanismo frágil, difícil de construir, difícil de hacer óptimo y sobre todo difícil de generar confianza en torno a él y por lo tanto destruirlo es muy fácil y proponer uno que realmente funcione alternativo es lo más difícil del mundo. El Nobel de Economía para aquel que lo haga. Por lo tanto, no sé si tenemos candidatos a Nobel en la comisión. No, no, tampoco doctor en Harvard tampoco. La sexta comisión, Alejandro, sobre un tema muy, muy relevante también para el chileno, sobre sistemas de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional. Aquí se ha desprendido la siguiente idea, que se requiere una reforma del Estado, una reforma del Estado debe partir por una reforma al Poder Judicial también para garantizar la igualdad ante la ley y la justicia. Y también temáticas tan interesantes como cómo enfrentamos hoy en día el crimen organizado, que hasta el mismo fiscal Abbott ha dicho que ya está instalado al menos el narcotráfico de ciertos países como México, Colombia, acá en nuestro país, con sucursales. Pero en general, en términos concretos, el tema del acceso a la justicia ha sido un tema muy complejo en nuestro país. ¿Qué percepción tienes tú de lo que se requiere como modelo de justicia para Chile de aquí en adelante en nuestra Constitución? Se requiere una constitución que favorezca la justicia desde la cultura y no desde los reglamentos y no desde los poderes, porque finalmente como muestra la historia y el análisis comparado, los poderes son muy frágiles en términos de su corruptibilidad o de su destructibilidad, se pueden destruir muy fácilmente, y a veces por tonteras, digamos, a veces por el afán, por ejemplo, de colonizarlos por familias completas, digamos, que el papá fue juez, que la guagua fue juez, que el nieto va a ser juez, estos son mecanismos en que se corrompe el poder judicial podría ser, y por lo tanto, lo importante no es instalar la justicia en determinados poderes, como creen algunos jovencitos, digamos, sino lo importante es instalar la justicia en la cultura, que tengamos una cultura de la justicia y por lo tanto ahí nadie va a pretender
nadie que sea educado en esta cultura y que sea culto en este sentido va a pretender llevarse el chancho para la casa, ¿cierto? Y dejarle el puro pasto al resto, que es lo que ocurre en buena parte de este proceso constituyente, donde hemos visto que majaderamente la gente quiere llevarse su porción de la verdad para la casa y se olvida del resto de los chilenos. Desde ya se están olvidando del 80% de mestizos que vemos en este país. Exijo representación para los 80% de mestizos que habemos en este país. Claro, entonces en realidad construir un berenjenal es fácil y en ese sentido la justicia solo emana y funciona si tenemos una cultura que educa para la justicia y no Alejandro, una cultura que educa justicieros, que es todo lo contrario. en el último minuto de nuestro programa Sí. abordemos brevemente lo que es la comisión, la séptima comisión, sobre sistemas de conocimiento, cultura, ciencia, tecnología, artes y patrimonio. Esto es una novedad, algo nuevo, distinto para lo que ha sido históricamente las constituciones en nuestro país. Obedece obviamente a un tiempo histórico distinto. Maravilloso, acuérdense que nosotros fuimos los primeros defensores patrimoniales en los Andes y por lo tanto hicimos nuestra pega, educamos a una generación en estas sensibilidades, ahora están hipersensibles y la tarea de esta generación es transformar eso en acción. Te propongo que hablemos de todas estas aspiraciones y sus posibilidades de acción en el próximo programa porque ya se nos fue el tiempo como siempre. Que estén muy bien. Gracias a ti, Alejandro, que esté muy como bien. Hasta siempre, luego. por tu guía magistral y a cuidarse del coronavirus. Así es.